El relato comienza en uno de los momentos más emocionalmente complejos de la vida de Kiko Rivera. Según él mismo ha explicado en diferentes ocasiones, llevaba meses sintiendo un malestar interno difícil de definir. No era solo un enfado puntual ni un conflicto familiar aislado. Era algo más profundo, más antiguo, más arraigado. Una especie de presión interna que llevaba años acumulándose sin que él mismo supiera por qué. Y esa presión terminó transformándose en la necesidad de revisar su historia familiar con otros ojos. Kiko describe que una tarde, mientras estaba solo en Cantora, sintió el impulso de revisar cosas que llevaba tiempo sin tocar. No sabía qué buscaba exactamente, pero sí sabía que necesitaba entender algo que llevaba demasiado tiempo sin entender. Cantora, ese lugar que siempre había sido sinónimo de hogar, de infancia, de risas, de recuerdos, se había convertido en un territorio emocional complicado, lleno de tensiones, secretos y heridas que parecían respirar entre sus paredes. Según su versión, se adentró en una de las habitaciones menos transitadas, donde aún se guardaban cajas, archivos y recuerdos que pertenecieron a su padre. Kiko relata este momento con una carga emocional muy marcada, como si cada paso que daba en esa estancia fuera una mezcla entre nostalgia, miedo y determinación. Él sabía que abrir cajas antiguas significaba abrir heridas, pero aún así quiso seguir adelante. Empezó a mover muebles, levantar tapas de cajones, arrastrar maletas viejas. Todo con una sensación extraña, como si estuviera buscando respuestas sin saber cuál era la pregunta. Hasta que, según cuenta, encontró una carpeta gruesa, cubierta de polvo, con papeles que parecían no haber sido tocados en muchos años. Esa carpeta, según él, era parte del legado de Paquirri: documentos legales, inventarios, contratos, anotaciones notariales, papeles que hablaban de un tiempo anterior a él pero que lo definían a él directamente. Kiko narra que al abrirla, su respiración cambió. Empezó a sentir un nudo en el estómago, una tensión creciente. Leía nombres de propiedades, inventarios de bienes, listados de objetos personales, movimientos patrimoniales y decisiones legales que parecían contar una historia diferente de la que él había escuchado toda su vida. Había documentos firmados en momentos de su infancia, decisiones tomadas en su representación, anotaciones económicas que no coincidían con la versión que él siempre creyó. Y ahí, según su propio testimonio, experimentó el primer gran impacto emocional, la sensación de que una parte fundamental de su historia no se le había contado nunca. Esa sensación lo abrumó completamente. No era solo ver papeles que no recordaba. Era sentir que había vivido toda su vida con una versión parcial, incompleta o difusa de la realidad. Kiko afirma que en ese momento sintió una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto. No entendía por qué esas cosas nunca se habían hablado con claridad. ¿Por qué nadie le había explicado ciertos detalles? ¿Por qué había decisiones tomadas cuando él era menor que nunca se le habían contado en profundidad? A partir de ahí, el ambiente en Cantora se transformó. Las puertas parecían más pesadas, el aire más denso, los recuerdos más intensos. Cada rincón de la casa parecía estar lleno de ecos del pasado. Y esos ecos, según él, ya no eran dulces, ahora eran señales de que había vivido entre silencios. Y esa carpeta fue, según su relato, el principio de todo. El punto de partida de una investigación emocional y personal que cambiaría su vida y su relación con su madre para siempre. Después del impacto inicial de esos papeles, Kiko relata que no pudo dormir durante días. Las noches se le hicieron interminables. Se levantaba varias veces, revisaba de nuevo los documentos, intentaba encontrar explicaciones, buscaba detalles que pudieran conectar piezas sueltas, pero todo lo que encontraba eran nuevas dudas. La cabeza no paraba. Las preguntas se multiplicaban. Y con cada pregunta nacía una herida emocional nueva. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas fuera. Empezó a contactar con personas que, según él, estuvieron involucradas en la gestión del patrimonio tras la muerte de su padre. Gente que conocía de primera mano el proceso de herencia, abogados, asesores, allegados. Quería detalles, quería confirmaciones, quería reconstruir lo que él percibía como una historia fragmentada. Kiko asegura que muchas de las respuestas que recibió fueron ambiguas, incompletas o contradictorias. Algunos decían no recordar nada. Otros parecían incómodos. Otros, directamente, evitaban la conversación. Y eso, en lugar de tranquilizarlo, le confirmó aún más que algo no encajaba. Y en medio de todas esas consultas, había un nombre que inevitablemente tenía que aparecer: Isabel. Kiko afirma que intentó hablar con ella para aclarar las dudas. Y según su relato,
Esa conversación no fue nada fácil. Él llegó cargado de incertidumbre, con documentos, preguntas y una necesidad enorme de respuestas. Pero la reacción que describe por parte de su madre fue fría, distante y poco clara. Él lo vivió como un muro. Como si cada pregunta chocara con una barrera emocional imposible de atravesar. Según él, Isabel evitaba entrar en detalles o en explicaciones profundas. Siempre respuestas cortas. Siempre frases que parecían cerrar más puertas de las que abrían. Y para Kiko, eso fue una señal devastadora. Porque aunque entendía que su madre había vivido una vida complicada, llena de presiones, juicios y responsabilidades, él esperaba en ese momento un gesto de transparencia, una conversación honesta, un intento de aclarar el pasado. Pero según su versión, no ocurrió así. Ese intento fallido de comunicación fue lo que, según él, empezó a romper definitivamente la relación. Porque ya no se trataba solo de papeles. Se trataba de la confianza. De sentirse escuchado. De sentir que su madre lo veía como un adulto capaz de manejar su propia historia. Kiko relata que después de esa conversación, empezó a sentir que la relación estaba llena de silencios estructurales. Silencios que venían de muchos años atrás. Silencios que él nunca había cuestionado, pero que ahora le parecían parte del problema. Mientras la tensión crecía, él comenzó a analizar momentos del pasado que antes no tenían importancia. Reuniones de familia en las que era apartado. Asuntos legales que nunca se explicaban. Decisiones que simplemente se comunicaban sin discusión. Y cuanto más recordaba, más convencido estaba de que la historia familiar tenía sombras que nunca habían salido a la luz. En esta fase, según él, la herida dejó de ser solo económica y se transformó en emocional. Ya no era cuestión de bienes, era cuestión de identidad. Y esa búsqueda de identidad fue lo que lo llevó a la siguiente fase. Cuando la tensión familiar se volvió insostenible, Kiko relata que tomó una decisión crucial: hablar públicamente. No lo describe como un acto impulsivo, sino como una necesidad emocional. Según él, había acumulado demasiadas cosas dentro. Demasiada confusión, demasiadas heridas, demasiados silencios. Y sentía que si no lo decía en voz alta, iba a explotar. Explica que tomó esta decisión con miedo. Porque sabía que llevar la historia a los medios tendría consecuencias irreversibles. Sabía que cada palabra sería analizada. Sabía que la relación con su madre podía romperse para siempre. Pero aún así, decidió hacerlo porque, según él, era la única manera de recuperar algo de control. Cuando apareció por primera vez en un plató para hablar del tema, Kiko describe que estaba nervioso, tenso y profundamente afectado. Sus declaraciones fueron un terremoto. Los medios se encendieron. Analistas, tertulianos, periodistas, todos entraron en modo emergencia. Cada frase se convirtió en un titular. Cada gesto, en una interpretación. Cada pausa, en una especulación. Kiko hablaba de documentos, de gestiones que nunca entendió, de decisiones que nunca se le explicaron. Y sobre todo, empezó a utilizar el término que daría forma al drama: la herencia secreta. No porque existiera una conspiración confirmada, sino porque así sentía él su historia, incompleta, parcialmente oculta, llena de lagunas y silencios. Este término se convirtió en la chispa que avivó un incendio mediático monumental. Programas de mañana, tarde y noche analizaban cada palabra de Kiko. Los titulares hablaban de tensiones familiares, de patrimonio, de heridas del pasado. Isabel Pantoja volvió a estar en el centro de todas las cámaras. Y la historia se convirtió en un fenómeno nacional. Kiko también empezó a hablar de la dimensión emocional del conflicto. De cómo había vivido toda su vida sintiendo distancia afectiva, sin entender por qué. De cómo, al ver esos documentos, empezó a conectar puntos que nunca antes había visto. Y eso, según él, le produjo una mezcla de revelación y tristeza profunda. En esta etapa, él mismo reconoce que no buscaba dañar a nadie. Que lo que quería era comprender. Expresar lo que llevaba dentro. Sanar. Pero cuanto más hablaba, más se hacía evidente que la relación con su madre estaba fracturada. Y aunque la presión mediática aumentaba, él siguió adelante con su relato. Porque para él, callar ya no era una opción. En esta parte del relato, Kiko profundiza en la herida emocional que llevaba dentro desde hacía años. Explica que lo que verdaderamente lo había roto no eran los bienes ni los documentos, sino la sensación de haber estado al margen de decisiones clave sobre su propia vida. Comenta que durante toda su infancia y adolescencia estuvo acostumbrado a que su madre controlara todo.
Y en aquel entonces, le parecía normal. Pero al crecer, esa dinámica le empezó a pesar. Describe momentos en los que quería preguntar pero se encontraba con evasivas. Situaciones en las que notaba que había conversaciones que se detenían al entrar él en la habitación. Actitudes que, vistas desde la perspectiva del adulto que es hoy, parecían indicios de algo que nunca se quiso discutir. Kiko afirma que, a medida que pasó el tiempo, empezó a sentirse como un espectador de su propia historia. Como si todo se decidiera alrededor de él, pero no con él. Y eso generó una inseguridad emocional enorme. Más allá del patrimonio, lo que dice que más le dolió fue sentirse invisibilizado en decisiones importantes. Como si no fuera lo suficientemente capaz para conocer o gestionar lo que era suyo. También habla de cómo esta situación afectó a su autoestima. Asegura que tuvo etapas complicadas en las que se sintió perdido, confundido, desconectado. Etapas en las que buscó refugio en cosas que no le hicieron bien. Y reconoce parte de su responsabilidad emocional en algunos momentos de la relación. Pero aún así, insiste en que nada justificaba la falta de transparencia. Dice que la ruptura emocional con Isabel no fue de un día para otro. Fue un proceso lento, lleno de desencuentros. Cada vez que intentaba hablar del pasado, encontraba más distancia. Cada intento de acercamiento se convertía en una conversación fría, superficial, sin profundidad. Y eso lo fue alejando aún más. Para Kiko, la falta de diálogo fue la herida más grande. Y asegura que lo que realmente necesitaba no eran papeles ni explicaciones técnicas, sino una conversación sincera, mirada a mirada, sobre lo que había ocurrido. Pero según su versión, esa conversación nunca llegó. Esto lo llevó a un punto de no retorno, donde entendió que había cosas que no podría resolver nunca con su madre. Y esa comprensión, aunque dolorosa, fue también liberadora. En esta etapa, Kiko comienza un proceso de introspección muy profundo. Empieza a revisar su pasado no solo desde los conflictos familiares, sino desde su propia evolución como persona. Se hace preguntas sobre su infancia, sobre cómo vivió ciertos momentos, sobre el tipo de relación que tuvo con cada miembro de su familia. Recuerda episodios que antes le parecían anecdóticos, pero que ahora cobraban otro sentido. Como aquellas veces en las que se hablaba de temas importantes y él era enviado a otro cuarto. O cuando preguntaba por bienes, objetos o recuerdos de su padre y recibía respuestas evasivas. También reflexiona sobre cómo los momentos felices estaban mezclados con una sensación de control excesivo. Kiko asegura que, con el tiempo, comenzó a entender que en su familia había un patrón claro de comunicación. Se hablaba mucho hacia afuera, hacia los medios, hacia el público. Pero dentro de casa había silencios sobre temas esenciales. Silencios que, según él, terminaron pasando factura a todos. En esta parte del relato, también hace referencia a cómo estos descubrimientos afectaron a su propia familia actual. Su esposa, sus hijos, su entorno. Dice que a medida que se hacía más consciente de su propia historia, entendía mejor la importancia de ser transparente con los suyos. Y eso lo llevó a reflexionar sobre qué tipo de padre quería ser, qué tipo de legado quería dejar, qué quería repetir y qué quería romper. A partir de este proceso, Kiko empezó a ver que quizás muchas de las decisiones que Isabel tomó no fueron necesariamente con intención negativa, sino desde una forma de proteger lo que, con el tiempo, se convirtió en una barrera. Pero aunque pudiera entenderlo emocionalmente, la herida seguía allí. Durante este periodo, Kiko también afirma que recibió apoyo de personas que habían vivido situaciones similares, hijos que no fueron incluidos en decisiones familiares, herencias que fracturaron relaciones, secretos que destruyeron dinámicas afectivas. Y escuchar esas historias lo hizo sentirse menos solo. Todo este proceso le permitió poner en palabras cosas que llevaba años intentando entender. Y al hacerlo, comenzó un periodo de reconstrucción personal que marcaría un antes y un después en su vida. En la parte final del relato, Kiko describe cómo todo este proceso lo transformó profundamente. Explica que llegó un punto en el que comprendió que no podía seguir viviendo anclado al dolor del pasado. Que necesitaba avanzar, aunque eso implicara aceptar que había heridas que no sanarían por completo. Dice que empezó a centrarse en su bienestar emocional, en su familia más cercana, en su salud, en sus proyectos personales. Entendió que, aunque la historia con su madre había sido compleja, no podía permitir que esa historia dictara su futuro. Y comenzó a trabajar activamente en su propia reconstrucción, buscando estabilidad, calma y claridad. Según él, una de las cosas más importantes que aprendió fue a poner límites. A entender que querer a alguien no significa aceptar todo. Que el amor también implica protegerse,
cuidarse, respetarse a uno mismo. Y aunque siempre querrá a su madre, también entendió que había partes de su relación que no podía seguir sosteniendo emocionalmente. Respecto a Isabel, su relato final es una mezcla de cariño, tristeza y resignación. Dice que siempre la verá como una figura fundamental en su vida, pero también como una persona con la que ha tenido una historia difícil. Reconoce su fuerza, su talento, sus sacrificios, pero también reconoce que para poder seguir adelante, debía aceptar que hay cosas que quizá nunca se resolverán. Kiko concluye que la verdadera herencia no es la económica, sino la emocional. Y que su herencia emocional está llena de amor, pero también de silencios, secretos, dificultades y aprendizajes. Una mezcla compleja que lo marcó profundamente, pero que también lo convirtió en la persona que es hoy. Finalmente, asegura que al contar su historia, no buscó venganza ni polémica. Buscó liberación. Buscó cerrar un ciclo. Buscó dejar atrás una etapa que lo había acompañado toda su vida. Y aunque el proceso fue duro, también fue necesario. Porque a veces, para avanzar, hay que mirar al pasado con honestidad, por doloroso que sea.